Y este es el número del día. Esta vez el número es otro, de los que habitualmente vemos en el comienzo de Televisión Pública Noticias. Los 37.700 millones de dólares. La cifra del ahorro luego de la negociación de la deuda con acreedores internacionales. Muy buenas noches, compañeras. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy sí, es una muy buena noche con respecto a los números. Ayer lo anunciábamos, que estaba el acuerdo, se esperaba la confirmación oficial y por supuesto que a lo largo de estas 2 horas estaremos hablando de ello. Hay mucha información con respecto al tema de la deuda, pero también tenemos información relacionada con el nuevo parte epidemiológico, chicos. Fue a la madrugada cuando se supo que el acuerdo había llegado, se había consumado, se había cristalizado. Si bien hay que esperar los detalles técnicos, 3:30 de la mañana apareció el comunicado que empieza a tranquilizar. Y empezaron ya las confirmaciones a través de Twitter a esa hora de la madrugada. Ha sellado el gobierno argentino el acuerdo con los bonistas para esta reestructuración de la deuda y el horizonte financiero ya comienza a despejarse. Se ha arreglado, queda mucho todavía por delante, pero se ha oficializado ya el acuerdo con la mayoría de los bonistas por esa reestructuración. Hace minutos nada más el ministro de Economía, primero a través de un comunicado a la madrugada y después hace minutos en conferencia de prensa ha contado novedades. Y mientras tanto las acciones y los bonos argentinos en Wall Street han tenido una jornada muy productiva después de este acuerdo que se ha anunciado. El Merval subió un 3,6%, en Nueva York las acciones treparon hasta un 8% y el precio de los títulos ha descontado y ha impactado bastante en lo que tiene que ver con el riesgo país. Y es el tema del día, naturalmente. Sin este acuerdo sería imposible proyectar una economía nacional próspera. Con el acuerdo puede no alcanzar. Sin el acuerdo no se podía de ninguna manera. La gran cifra, de esta cifra empezamos tu informe. Nazarena Lomagno, buenas noches. Sí, Ariel, ¿cómo estás? Bueno, exactamente, ¿no? Hoy es el día D, podríamos decir, el día en donde finalmente se comunicó por parte del gobierno y también de los acreedores que han llegado a un acuerdo que, como vemos en pantalla, representa 37.700 millones de dólares de ahorro hasta 2030. O sea, en los primeros 10 años tenemos un ahorro sustancial que se da en base a este acuerdo también, que es muy importante, es muy significativo. No soluciona todos los problemas de la Argentina, por supuesto, pero te digo que este acuerdo ya destraba un obstáculo muy importante que tenía el gobierno como para poder seguir proyectando macroeconómicamente y poder seguir planteando diversas políticas públicas y más en un contexto de pandemia, por supuesto. Bueno, a ver, vamos a ir viendo, es cierto lo que marcás, está bien, está perfecta la introducción. Se puede titular como que el post-pandemia ha llegado, independientemente de que estamos transitando lo peor de la pandemia a nivel sanitario, a nivel salud, a nivel cifras epidemiológicas. Pero el post-pandemia llegó para la reactivación que será necesario. Siguiente número, para empezar a entender, para que todos podamos entender de qué se trata este acuerdo que será ratificado técnicamente en septiembre. En septiembre, exactamente. Bien. Bueno, hasta 2024... de no acordar, tendríamos que haber pagado el número que vemos ahí. 63.664 millones de dólares es lo que hubiésemos tenido que desembolsar, Ari. A ver, esta oferta que teníamos, lo que buscaba justamente era que fuera sustentable, porque cuando se hablaba de falta de sostenibilidad en la deuda que ahora ya se va a lograr reestructurar, era porque ocupaba un gran porcentaje del PBI primero, y segundo porque tenía vencimientos a corto plazo imposible de pagar. O sea, en los próximos años, como vemos acá, hasta 2024 teníamos muchísima plata para pagar y en este momento no se podía hacer porque Argentina no la estaba generando. Entonces había que lograr deshacerse de esa cantidad de plata a pagar y estirar esos vencimientos. Y acá está la clave y ahora vamos a seguir viendo en pantalla qué es lo que se renegoció. Como vemos acá, mira, acá está la clave. Fue patear vencimientos y reducirlos. Eso es lo importante. No tanto la quita de capital, es decir, no se quitó tanto el monto original a pagar, sino que la quita fuerte está en los intereses, ¿sí? Vos pateás los intereses para más adelante y reducís esa cantidad. Lo cual, como vemos en pantalla, hace que ahora, con este nuevo acuerdo, vayamos a pagar 6.116 millones de dólares. Lo cual es una
cifra muy significativa porque hablamos de una reducción enorme. Sí, a ver, es una reducción de la torta entera. Ya veíamos la reducción de intereses de 37.000 millones de dólares, más de 37.000 millones de dólares, y una postergación del grueso de la deuda, lo cual obviamente hace esperanzarnos a todos de una recuperación económica y cuando llegue ese grueso de la deuda, dentro de 3, 4 años, puede Argentina empezar a afrontar distintos pagos. La situación era imposible de afrontar desde el contexto actual. Recesión, crisis absoluta en los últimos 2 años, un crédito tomado de manera irresponsable, impagable, sumada pandemia / cuarentena. Verdaderamente no se veía ningún tipo de solución en el corto plazo, por lo cual este acuerdo ya en los próximos 4 años, inclusive 2024, ¿verdad? Sí. Hace que haya una renegociación o una cifra con una diferencia muy clara. Vamos a distintas placas como para seguir analizando, como para seguir entendiendo lo que pasó. Un ratito vamos a escuchar a Alberto Fernández, un ratito vamos a escuchar a Martín Guzmán, pero hay más números, hay más explicación que nos puede dar Nazarena, como para ya meternos en lo técnico. Lo primero, lo que tenés a tu costado es, a grueso modo, la sustancia máxima de todo esto, ¿no? El ahorro de 37.700 millones de dólares desde hoy hasta el 2030. Lo que veíamos recién es el ahorro de aquí al 2024. Sí, exactamente. Bueno, esto viene a dar un panorama, ¿no? Una suerte de relajamiento, si querés, aunque mínimo, porque también tenemos todavía otras deudas. Tenemos deuda con el Fondo Monetario Internacional, claro. Tenemos la deuda bajo legislación local. Entonces, en parte, viene a dar cierto alivio a lo que fue justamente un endeudamiento irresponsable, a lo que se sumó también periodos de recesión económica que todavía estamos sufriendo y además el agravamiento de la cuestión con la pandemia, por supuesto, a nivel mundial. Precio de nuevos bonos. La oferta inicial de Argentina, allá lejos y en el tiempo, no tan lejos, al final de cuentas fueron meses. Ayer hablábamos del 2005, terminó llevando el doble de tiempo de esta. En algún momento nuestra ansiedad periodística, social y demás hace que haya parecido un gran periodo y está claramente dentro de los márgenes de todo tipo de negociación de deuda. Allá lejos teníamos aquellos $40 por bono de cada 100, hoy tenemos un acuerdo de menos de 55. Claro, bueno, un esfuerzo también muy grande del gobierno, ¿no? Porque uno puede decir, los acreedores que desde principio de año querían que se les pagara prácticamente casi $90 cada 100, prácticamente la totalidad, llegaron a este acuerdo. Uno puede decir, en porcentaje se flexibilizaron más los acreedores, pero hay que tener en cuenta que el gobierno se estiró hasta este número estando en pandemia y teniendo una situación macroeconómica muy grave y que no tiene la misma capacidad financiera, la misma espalda financiera que un fondo de inversión, por supuesto. Acá estamos hablando de que se va a pagar entre 54 y 55 dólares cada 100. Y acá déjame contarte algo, porque empezamos a conocer varios términos financieros, ¿no? En estos 8 meses de negociación, y uno de ellos es el valor presente neto. Sí. Bueno, esto es exactamente lo que representa el valor presente neto. ¿Y qué quiere decir? Bueno, es un cálculo que lo hacen los analistas de mercado, que lo que hacen es calcular cuánto vale la deuda que vos vas a cobrar en el futuro hoy. Es decir, traes ese número que vos vas a cobrar al presente para ver exactamente cuál sería la magnitud de lo que vas a pagar. Bueno, eso que se encarga de calcularlo los analistas del mercado, por supuesto, muy profesionales, dicen que la deuda equivale a esto. Lo que se va a pagar equivaldría a esto, a 54 dólares o 55 dólares cada 100. Siguiente punto, lo que hablábamos recién, los plazos de pago se estiran desde aquí hasta enero de 2025, no hay grandes obligaciones a pagar por el gobierno argentino. No, bueno, Estado argentino. Este es el plato fuerte de la propuesta, ¿no? Que fue aceptada. Entre 2020 y 2025 se paga poquito. No, obviamente es relativo, ¿no? Es relativo el porcentaje, pero digo, es poco para los números que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en este periodo de 5 años lo que se va a buscar es crecer. Es que el gobierno, el país, pueda tener un margen para estar más aliviado, ¿no? Para no estar tan asfixiado, pueda crecer, pueda generar las divisas que necesite para pagar y a partir de 2025 ya empezar a pagar vencimientos de mayor valor. Ahí el gobierno es donde tiene el desafío de demostrar que generalmente puede llegar a producir lo suficiente como para poder hacer frente a los pagos que
va a tener ahora. Y lo último son los detalles técnicos de cómo se va a instrumentar el acuerdo. Claro, bueno, acá tenemos que la extensión de la oferta se va a dar hasta el 24 de agosto, justamente como para terminar de delinear cuestiones legales y también para que los acreedores que todavía no entraron a la oferta puedan entrar. ¿Para qué, Ari? Para que no te quede ningún fondo buitre suelto. Es decir, entonces así vos haces que ningún otro fondo que no esté de acuerdo con la oferta no litigue la oferta en Nueva York y no termines, bueno, teniendo un juicio de por medio, ¿no? Muy claro todo. Vamos a escuchar a Alberto Fernández en un ratito, repercusiones en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, cómo se han movido los mercados, cuánto afecta a la economía nuestra, a la economía hogareña a largo plazo, qué es lo que puede hacer el país, qué es lo que puede empezar a hacer el país que hasta hace horas no podía. Primero el presidente de la Nación. No puede ser que por esa deuda posterguemos una vez más las necesidades de los argentinos, que ya son muchas, porque veníamos de 2 años de caída de la economía, de 25.000 empresas cerradas, de un desempleo creciente, de una pobreza que rozaba el 40%. Y Martín interpretó mejor que nadie el objetivo. Y nos dimos con Martín una estrategia que Martín ideó, que fue muy exitosa. Y que hoy con tranquilidad podemos decir que el objetivo que nos fijamos lo hemos logrado. Para la Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significan 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años. Pero además, si uno tiene en cuenta lo que la Argentina se había comprometido a pagar en los próximos 5 años, ese alivio es de 42.500 millones de dólares. ¿Sabe qué significa esto? Que hemos recuperado autonomía para poder destinar recursos, para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que muchos empresarios puedan acceder al crédito e impulsar la producción en Argentina, para que impulsando la producción podamos recuperar el empleo. Hemos recuperado autonomía de decisión y de definir qué país queremos.